representante del Comité Técnico Nacional INTE CTN 31 SC 05 Ergonomía. Jesús es ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental, es máster en ergonomía laboral y funcionario de la Universidad Nacional. Jesús nos abordará la norma técnica INTE T126-2023, guía para identificación a nivel laboral de síntomas por sobrecarga biomecánica en columna vertebral y miembros superiores e inferiores nivel 1. Bienvenido, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal están? Un saludo cordial a las autoridades que nos acompañan y a todos ustedes, colegas y colegas que están por acá el día de hoy. Para mí, Jesús Rodríguez, es un gusto estar por acá para poder conversar de una norma que es muy importante y que nos viene a posicionar, como bien decían en los discursos de apertura, en un lugar en el que vamos a ser nuevamente líderes a nivel latinoamericano, porque vamos a explorar temas que estamos proponiendo sobre la mesa y que en algún momento hemos atendido de alguna forma, pero vamos básicamente a llegar a un punto en el cual busquemos tener las herramientas suficientes para estandarizar una situación como la que estamos atendiendo. Yo el día de hoy estoy acá en representación del Comité 31, el subcomité 05, que es Ergonomía, y bueno, no podría empezar por otro lugar que no sea agradeciendo a los integrantes del comité, también a nuestro presidente, don Eric Ulloa, a nuestra vicepresidenta Elizabeth Arrieta y a todas las personas que durante el 2023 estuvieron trabajando con nosotros, ya fueran una norma, en 2, en 3, en las 4 que pudimos desarrollar, porque sinceramente sin el apoyo de estas personas hubiera sido imposible trabajar. Entonces, desde el comité como tal, y creo que de todos nosotros como profesionales en el área, un agradecimiento fuerte y grande a todas las personas que dieron su tiempo y también a las instituciones que permitieron el trabajo de estas personas con nosotros. Y bueno, fruto de este trabajo, el comité logró hacer dos grandes cosas. Primero que todo, pudimos actualizar algunas normas para obtener la nueva versión y la versión más actualizada del conocimiento que tenemos. Básicamente estamos hablando que pudimos hacer la actualización de la INTE ISO 8996-2023, ergonomía del ambiente térmico, determinación de la tasa metabólica, y también la INTE ISO 6835-2023, principios ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo. Y esto es muy importante porque recuerden que estamos homologando normas internacionales, los cuales nos permite a nosotros trabajar de la mejor manera, con las mejores prácticas posibles y homologados y en el mismo camino que lo hacen todos los demás países del mundo que vienen a incorporar estas normas. Y también tuvimos un trabajo muy importante en incorporar dos normas nuevas y aquí es donde yo siento que el país está haciendo un esfuerzo muy grande en estar en la cabeza de este proceso de ergonomía porque pudimos hacer la INTE ISO TR 23476-2023, que básicamente es el uso de la INTE ISO 11226, que es posturas forzadas, y toda la serie de la 11228. Estamos hablando de manipulación manual de cargas, empuje de tracción y movimientos repetitivos de extremidades superiores. Y todo esto en el sector agrícola. Entonces es una herramienta muy importante para este sector que justo calza un poquito con las estadísticas que estábamos escuchando al inicio de la primera exposición. Y algo muy importante, también nos tocó un reto interesantísimo y que nos llevó mucho trabajo, mucha coordinación, que fue crear una norma nueva. Es la INTE 126-2023, con un nombre que de pronto suena muy interesante, suena un poco complejo también, pero van a ver que es una herramienta súper práctica, muy usable y que básicamente nos va a permitir a nosotros dejar de esperar a las personas enfermas e ir a buscar antes de que las personas se enfermen. Ese es el objetivo, básicamente, y en breve voy a poner voy a exponer más bien un poquito los temas que incluye la nueva norma, pero sí quería mostrarles un poquito lo que fue el trabajo del comité, que fue un trabajo arduo durante todo un año, pero sí es muy importante que tengamos claro lo nuevo y lo nuevo que está también incluido en el paquete de normas al cual vamos a acceder el día de hoy. Como les decía, la INTE 126-2023 tiene un nombre largo, complejo, que es básicamente guía para identificación a nivel laboral de síntomas por sobrecarga biomecánica en columna vertebral y miembros superiores e inferiores. Y tiene algo muy importante que es nivel 1
y ese nivel 1 no lo olviden porque lo vamos a trabajar dentro de muy poquito. ¿Qué es muy importante acá? Que esta norma no se corresponde con otra normativa internacional, es decir, es una norma nueva que hubo que crear buscando las mejores prácticas disponibles en el mundo realmente, que así es como se hace la búsqueda para poderlas implementar. Entonces no tenemos una referencia técnica en alguna norma internacional que nos diera sustento, sino que empezamos a crearla a partir de todo el conocimiento científico que hay atrás de este tema. Y bueno, ¿de dónde sale? Sale de una investigación que hace varios años se está realizando desde el Instituto de Ergonomía, y también pues hay un estudio epidemiológico que se publicó en una revista brasileña donde participaron 37 médicos de 14 países latinoamericanos, incluyendo Costa Rica. ¿Y qué alcanzaron ellos con esta publicación? Pues demostraron que la aplicación de este cuestionario, que es el que vamos a ver el día de hoy, tiene confiabilidad intra y interevaluador. Eso quiere decir básicamente que si el cuestionario lo aplica una misma persona en diferentes momentos, va a obtener resultados muy similares, y que si lo aplican diferentes personas a un mismo proceso, también los resultados van a ser muy parecidos. Y eso quiere decir que el formulario está bien hecho. Básicamente, en este proceso de investigación participaron una serie de colegas internacionales que vinieron a dar un soporte bastante importante, y lo mejor de todo es que Costa Rica fue y estuvo presente en ese proceso de validación. Entonces también es un instrumento que ya pasó por ese proceso de verificación de su confiabilidad a nivel nacional. Las personas que estuvieron participando por el país fueron los doctores Bernal García, Eugenia Herrera y Verónica de la María Vega, y de ellos incluso hay una persona que es miembro del subcomité donde se desarrolló la norma. Les dejo por acá también el enlace al artículo por si quieren leerlo, más adelante viene también, pero sí es muy importante porque si yo pudiera dar un consejo sobre el uso de las normas técnicas de ergonomía, es básicamente que entiendan de dónde vienen, de dónde nacen, bajo qué parámetros se formulan y cuáles son sus alcances y sus limitaciones, que es lo que yo quiero contarles un poquito hoy con esta norma nueva que vamos a tener. Y ahora sí, ¿qué es la norma? Es una guía orientativa, es decir, vamos a hablar un poquito de cómo aplicar un instrumento particular, que es el cuestionario latino, y como les decía en la diapositiva anterior, se llama cuestionario latino porque hemos hecho un proceso de validación en toda Latinoamérica. Ahora sí, ¿qué objetivo vamos a tener? Primero que todo, orientar a un profesional competente, y este concepto es muy importante, lo voy a desarrollar en breve, pero básicamente es la persona que aplica el cuestionario a obtener datos exploratorios, es decir, en un primer nivel, es una primera fotografía, un primer acercamiento a las situaciones que estamos viendo. ¿Para qué? Para tener mayor precisión y vean qué interesante, rapidez, gracias a la estructura cerrada de las preguntas y a una interpretación guiada. Es decir, no solamente tengo las preguntas, el cómo aplicarlo, sino que también me dice cómo yo puedo interpretar la información que voy a obtener. ¿Y eso qué me va a permitir a mí? Definir personas trabajadoras que deberían ser sometidas a estudios médicos más especializados. Es decir, yo pasaría a tener información que me permita a mí determinar quiénes deberían continuar en ese sistema de vigilancia en un segundo o en un tercer nivel. El campo de aplicación es muy interesante porque la norma propone que se aplique de dos maneras. La primera es una autoadministración guiada. ¿Y qué significa esto? Básicamente que usted podría tener un grupo de personas reunidas en un lugar con una persona competente que dirija la aplicación del instrumento. Es decir, varias personas podrían estar completando un instrumento a la vez y una persona podría estar supervisando y guiando este proceso. Y la otra forma de aplicarlo pues es una entrevista directa, ya sea del médico o de la persona competente que define la norma. Y ahora sí, ¿qué significa persona competente o profesional competente? Es alguien que tiene la capacidad de generar el uso correcto del cuestionario, eso es muy importante. Si el cuestionario, bien es cierto, es bastante simple, hay algunas pequeñas consideraciones que hay que tener en claras para poderlo aplicar. Y que tiene que tener los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para aplicar las diferentes técnicas de evaluación epidemiológica. Y también, yo no lo puse por acá, pero también es importante que comprenda en cabalidad todas las preguntas que están incluidas, incluyendo un pequeño dominio de lo que es el lenguaje médico, sin necesidad de ser pues, un médico como tal. Algo muy importante que también establece la norma es el uso confidencial de la información, porque estamos claros que estamos tomando datos personales y hay que hacer pues, un buen uso de acuerdo a las leyes vigentes en este país. En el apartado 4, la norma nos da una muy buena referencia, y es que para la aplicación nosotros podemos aplicar o utilizar instrumentos que ya existen, que básicamente en este caso son de los autores del método y que nos van a permitir a nosotros tener acceso a toda la información que yo les voy a mostrar el día de hoy por acá. Básicamente es una página web donde ustedes van a poder descargar tanto el artículo científico como el formulario del cuestionario, como una herramienta en Excel para el análisis de los datos que van a obtener. Y esa herramienta en Excel básicamente lo que está haciendo es comparar
los resultados que yo obtengo en el lugar que los aplico contra una población no expuesta. Y ahí es donde está el valor agregado de aplicar este cuestionario de una buena manera. La fuente de esta información es la EPM International Ergonomic School. Ahora sí, ¿por qué se habla de un enfoque preventivo? Porque nosotros estamos hablando de niveles. Entonces, este sistema de vigilancia de la salud va a estar aplicado a personas que tengan una sobrecarga biomecánica en columna vertebral y miembros superiores e inferiores. Y eso es muy importante también tenerlo claro. Si bien es cierto, han existido otras herramientas que a nivel de ergonomía normalmente utilizamos para recopilar la información sobre el dolor, normalmente se limitan solamente a ubicar anatómicamente la presencia de dolor, sin hablar del tiempo, sin hablar de la evolución, y no contempla particularmente todas las secciones que nos interesa a partir de la sobrecarga biomecánica. En este caso, pues nosotros vamos a poder incorporar la información sobre la salud y evaluar el impacto de la sobrecarga, y como les digo, pues la norma propone que se trate a 3 niveles. El nivel número 1 es muy básico, es el que establece la norma y el alcance de la misma está supeditado a este punto en particular, que es la recolección de los datos y el llenado del documento. Si aquí tuviéramos casos clasificados como positivos, que en breve lo voy a explicar qué es, ya podrían explorar o avanzar a un nivel número 2 o a un nivel número 3. Nivel número 2 y nivel número 3 es básicamente la atención médica en diferentes instancias. Ahora sí, a partir de los resultados vamos a poder tener una correlación entre las lesiones y el puesto, es muy importante. Y nos va a dar una orientación que de pronto tiene que explorarse un poco más, pero ya es un primer acercamiento a temas de causalidad, y eso es bien, bien interesante. Y también pues vamos a identificar patrones y posibles factores contribuyentes, es decir, vamos a tener también elementos que nos permitan a nosotros hacer mejoras desde el punto de vista del rediseño de puestos sin necesidad de esperar que las personas pues lleguen a algún percance o alguna enfermedad. Hay un proceso estándar, y eso es lo importante también del instrumento. El instrumento, como es muy fácil de aplicar, buscó homologar la aplicación de todas las secciones que tiene. Y básicamente lo que se hace es mostrar una imagen a las personas que están expuestas, y se les pregunta, si tienen o no la presencia de dolor. Una vez que ellos responden que sí, se les pregunta si ese dolor ha existido en los últimos 12 meses. Eso es muy importante. Después, se les solicita otro tipo de información sobre los sitios anatómicos positivos. Se hace una clasificación que al final, para cada sección anatómica pueden haber 2 opciones, que sea un umbral positivo o que se clasifique como un trastorno menor. También se va a evaluar los años de presencia del trastorno, si han habido incapacidades y si hay enfermedades diagnosticadas como tales en los últimos 12 meses. Y también algo muy importante es que se suman los resultados de las evaluaciones ergonómicas, porque vamos a considerar la condición de salud de la persona más los factores de riesgos a los cuales se expone. ¿Y cuáles considera la norma? Considera los asociados a manipulación manual de carga y también los de movimientos repetitivos de extremidades superiores. Ahora bien, la primera sección del formulario se llama información personal y recopila información a 3 grandes niveles. Lo primero es sobre la persona, datos personales muy generales, como son su nombre, la fecha de nacimiento, sexo, antigüedad en la tarea y antigüedad en la empresa o organización. Sobre la empresa también datos muy generales como el nombre, el departamento en el que la persona trabaja y el nombre del puesto de la tarea. Y finalmente registra los datos de la persona que aplica los instrumentos. A nivel ya de recolección de datos, el formulario establece diferentes esquemas, el B1, B2, B3, E1, E2, E3, G1, G2, G3. Al final, cuando ustedes agrupan todo esto dentro de un mismo contenido, se van a dar cuenta que lo que estamos evaluando es extremidad superior, extremidad inferior y la región de la columna vertebral. Cada uno pues con un apartado específico de la norma que pueden ver acá, para hombros B1, para codos B2 y para muñeca B3, y así sucesivamente en todos los demás. Y adicionalmente considera la existencia o no de parestesias, que eso también es muy importante y novedoso en este método, y las evaluaciones de riesgo que podamos haber hecho sobre manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos de extremidades superiores. Ahora bien, para clasificar como un umbral positivo, que es uno de los 2 posibles resultados una vez aplicado todo el cuestionario, tanto para extremidad superior como para extremidad inferior, los criterios van a ser los siguientes: que tenga la persona dolor continuo, que tenga dolor durante al menos una semana en los últimos 12 meses o dolor al menos una vez al mes en los últimos 12 meses. Esa es la primera forma. Ya para columna vertebral, ya sea cervical, dorsal o lumbosacra, van a ser los criterios de umbral positivo, dolor o molestia continua, y aquí hay algo muy importante porque ya no es solo dolor, es molestia también. Y la única molestia que él considera como umbral positivo es la molestia que es continua.
dolor con al menos 3 o 4 episodios con uso de medicación o tratamiento y dolor con al menos 3 o 4 episodios de 2 o 3 días cada uno. Si los resultados no entran acá, el caso se clasifica por secciones como trastornos menores. Y trastornos menores es la consecuencia menos grave que podemos tener de momento. Ahora bien, para todo lo que es extremidad superior, ya sea hombro, codo, muñeca o mano, va a buscar la presencia de dolor. Y así son las preguntas. Yo básicamente las resumí para que fueran más fáciles de comprender. Lo primero que pregunta es si hay presencia o no de dolor. Y si hay presencia, ¿en cuál de las dos extremidades? ¿Derecha o izquierda? ¿En cuál hombro? ¿En cuál codo? ¿En cuál mano o muñeca? ¿Y cuánto es el periodo que yo estoy experimentando este dolor? Es decir, ¿hace cuánto empecé a sentir dolor sobre esa zona en particular? En cuanto a la clasificación, aplicamos los criterios que acabo de explicar sobre umbral positivo o trastorno menor. Se recopila además información sobre la dolencia, es decir, si la persona ha tenido que consumir algún tipo de medicamento para poder tratar el dolor. Y finalmente, si ha tenido que realizarse exámenes médicos o tratamientos o consultas médicos con especialistas asociados a la lesión que está experimentando. Todo eso para cada una de las secciones y para la lateralidad correspondiente. ¿Qué cosas aplican que son diferentes entre sí? Bueno, para hombros, considera si el dolor es en movimiento o es en reposo. Para codos, si el dolor se presenta al agarrar objetos o levantar pesos. Y para mano o muñeca es un poco más detallado en el sentido de que si el dolor está en la mano o en la muñeca, si el dolor es al agarrar o al presionar, si es en movimiento o en reposo y en cuál de los dedos se está presentando. Y si es en el dorso o en la palma de la mano. Esto es muy importante porque recuerden que lo que estamos recopilando son datos generales para tomar decisiones posteriormente. Ahora bien, en cuanto a las parestesias, el instrumento lo divide en dos secciones, las parestesias diurnas y las parestesias nocturnas. Hay algo muy importante acá. El instrumento no pretende que nosotros hagamos un análisis médico o algún diagnóstico específico sobre la condición médica a partir de los resultados que estamos teniendo. Básicamente lo que estamos haciendo es una descripción de lo que encontramos. Ahora bien, esas parestesias, ¿qué comparten las diurnas y las nocturnas? Bueno, si hay presencia o ausencia. ¿Cuál es la lateralidad en la que se presenta y hace cuántos años lo tienen? Igual se aplican los mismos criterios para umbral positivo o trastorno menor y también se realiza la información sobre la dolencia, es decir, si ha tenido que tomar medicación asociada a estas parestesias y si hay exámenes o tratamientos médicos que se hayan aplicado. Eso sean diurnas o sean nocturnas. Ahora bien, para ambas, ¿qué pregunta? Si se presentan en el brazo, en el antebrazo, en la mano y cuánto es la duración de estas, si son más de 10 minutos o menos de 10 minutos. Y específicamente para las diurnas, si aparecen en los brazos en alto, cuando se apoya el codo o cuando se realiza fuerza. Y para las nocturnas, si se presentan durante el sueño o se presentan al despertar. También vienen otros criterios de relevancia, que esto básicamente lo que busca es conocer si la persona tiene algún ya padecimiento médico diagnosticado y lo que hace es poner una lista asociada normalmente a los trastornos que podrían estar asociados a la sobrecarga biomecánica y lo que busca es que digamos si existen o no existen, la fecha en que se diagnostican y la cantidad de días de incapacidad en el último año. ¿Y cuál es la lista que trae? Bueno, básicamente para hombro congelado tendinitis, para codo epicondilitis medial y para muñeca mano, tendinitis, quistes de ganglio, síndrome del túnel carpiano o síndrome del túnel de Guyon. En la parte que les mencionaba sobre la evaluación de los diferentes riesgos, considera dos que ya son normas nacionales, que eso es muy importante y están actualizadas ambos documentos, lo que establece la INTE ISO 11228-3 2019 para manipulación manual de cargas livianas a alta frecuencia, que básicamente estamos hablando de movimientos repetitivos de extremidades superiores, y lo que busca es utilizar el método recomendado por la norma, es decir, si podemos decir cuál es el valor de OCRA que obtuvimos para brazo derecho, para brazo izquierdo, cuáles son los factores de riesgo que tenemos, si es la frecuencia, la fuerza, la postura o la organización del trabajo, y el nivel de riesgo final que obtuvimos, si era ausente, alto, medio o bajo. Y algo importante que considera la norma, disculpen, es que si no tenemos el valor de OCRA, y tenemos cualquier otra exploración que hayamos hecho, la podemos adjuntar como valor importante e información relevante para una segunda decisión. Ahora muy bien, ¿qué otro factor considera? Lo que establece la INTE ISO 228-1-2022, que se actualizó hace muy poco también, sobre la manipulación manual de cargas y lo que busca es tener un indicador de nivel de riesgo y así como un nivel de riesgo, si está ausente, si fue bajo, medio o alto. Y al igual que con el primer criterio, que era la sección D, cualquier dato que tengamos de cualquier evaluación que hayamos hecho es válido y se puede adjuntar a pesar de que no sean los que están descritos por acá. Ahora bien,
Hay otras secciones, que estas son las específicas sobre columna vertebral. Recordemos que esto se divide en secciones: extremidades superiores, columna vertebral, extremidades inferiores. Para columna específicamente cervical, dorsal o lumbosacra, como les decía hace un momento, involucra también las molestias y el dolor. Ya no es solamente la presencia o ausencia del dolor. Entonces, al tener molestias y presencias de dolor y de molestia, la única sensación de molestia que él considera como una situación positiva es la que se presenta todo el día. Y el dolor cuando se presenta bajo estos episodios que están acá. Cualquier otro dolor que incurra o que ocurra a partir de la exposición que no calce dentro de estos parámetros lo clasifica como un trastorno menor. Ahora bien, el dolor irradiado también es importante y también se considera. A nivel cervical lo que busca es indicar qué hemitórax o miembro superior se ve afectado. A nivel dorsal, cuál hemitórax está afectado, y si es a nivel lumbrosacro, cuáles miembros inferiores están, si es el derecho o el izquierdo, involucrados con irradiación de dolor. Y finalmente, por los días de incapacidad por tipos de trastornos. Considera los lumbagos, que eso también es muy importante, que no lo consideraban otros instrumentos que nosotros teníamos, pero considera los lumbagos agudos. Y también define pues, el lumbago agudo como esa condición intensa, con o sin irradiación, que esto es muy importante, que le causó inmovilidad a la persona durante al menos 2 días o un día con medicación. Esa es la definición del lumbago agudo que establece la norma, y básicamente lo que busca es registrar si se presentaron o no se presentaron, cuándo se dio el primero, no importa el año que se pasara, cuántos le dieron el último año, cuántos días de incapacidad tuvo, y si fue un lumbago general localizado o si hubo pues algún tipo de proyección del dolor hacia los miembros inferiores con las lumbociáticas. Y para trauma de columna, básicamente lo que busca es conocer si la persona tiene algún diagnóstico previo, indicar la fecha de diagnóstico. Para cadera, rodilla, tobillos y pies, que es la otra sección, recuerde que estamos hablando de 3 extremidades básicamente, superiores, inferiores y columna vertebral. Vamos a considerar cadera, rodillo, tobillos y pies, y esto es muy importante porque incluso las primeras versiones del cuestionario latino no lo incluían. Esto es una novedad y una modificación que se hizo en un tiempo muy, muy reciente. Para la presencia de dolor es exactamente lo mismo que en los otros casos, es ¿tengo o no tengo dolor? ¿En cuál lugar? ¿Y por cuánto tiempo lo he tenido? La clasificación la voy a hacer a partir de umbral positivo o trastorno menor según la duración del dolor, de acuerdo a lo que les explicaba hace un rato. Y finalmente voy a poder reportar si he tenido que tomar medicamentos o si me he hecho algún tratamiento o algún examen médico en algún momento. Para cadera, para rodillas, tobillos y pies, hasta acá todo es exactamente igual, es repetitivo. Y ahora bien, con esos datos específicos permite también que los médicos puedan tomar decisiones a partir de los resultados que estamos reportando. En los apartados C4, E6 y G5, el médico se le dan básicamente 4 recomendaciones a seguir. La primera sería pues que él a partir de su análisis médico y profesional determine que con la información que estamos proporcionando tiene que generar una cita inmediata para la atención de la persona. La segunda es que él decida o ella decida tomar hacer una solicitud, de resultados de los exámenes y las pruebas clínicas que nosotros dijimos que la persona tiene. Puede ser que como sea un trastorno menor, él diga, bueno, si todo se mantiene igual, seguimos igual, pero si en algún momento las condiciones de dolor cambian, visíteme y haga una consulta. O finalmente también queda el apartado libre para que como profesional pueda hacer las recomendaciones que considere pertinentes. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, como les digo, la idea es ponerle una clasificación a cada una de las cosas que están, o sea, hombro, codo, muñeca, mano, todo lo que es columna vertebral y todo lo que es miembro extremidades superiores. Esto que está aquí no importa si no se ve porque es lo mismo que ya vimos, pero lo que quería decirles básicamente es que el trastorno menor, a nivel de norma se considera que no tiene evidencia de sobrecarga biomecánica significativa. Y si esas cosas pasan, ya sea el trastorno menor o no tengo evidencia de sobrecarga biomecánica significativa, pues la sugerencia es que no necesariamente se requiere atención médica posterior, salvo que el médico tratante lo determine como tal. Y generalmente, pues al no presentar un riesgo inmediato, lo que se hace es hacer prevención, tal cual nos toca, que es hacer medidas de autocuidado y prevención en el lugar de trabajo, como nos debería tocar siempre que veamos un riesgo ergonómico. Pero si el umbral es positivo o existe sobrecarga biomecánica significativa, lo que hace es recomendar a la persona trabajadora, al médico que refiera a la persona trabajadora una valoración médica de nivel 2 o nivel 3, que en este caso no voy a hacer mayor referencia porque son niveles que están fuera del alcance de la norma que estamos viendo el día de hoy. Y finalmente, pues promover la salud y el bienestar de las personas trabajadoras garantizando una atención adecuada. Ese es el objetivo básicamente de llegar hasta este punto.
Cuando llegamos ahí podemos decir, esta persona solamente tiene un trastorno menor que yo puedo corregir todavía con medidas preventivas o ya requiere un segundo nivel o un tercer nivel de atención, lo que estoy es adaptando la atención médica a las personas que están expuestas sin que necesariamente pues haya una condición incapacitante de por medio. Y la norma finalmente establece 3 grandes anexos. El primer anexo, bueno, todos son informativos, eso es importante que lo tengan claro. El primer gran anexo es factores de riesgo para la columna vertebral, entonces el comité lo que ha desarrollado es una lista de algunos factores específicos que podrían ser tips para hacer valoraciones, sin decir que eso vaya a dar un nivel de riesgo específico, porque no lo va a hacer, simplemente son como una especie de identificación de peligros y una guía general para enfocar el ojo y entrenar la mirada a ver las cosas que realmente son importantes. El anexo B también es informativo y de lo que da son tips o buenas prácticas de postura para diferentes tareas, desde el uso de implementos electrónicos hasta labores cotidianas o labores de trabajo generales y manuales. Y el anexo C yo creo que es algo que hemos estado esperando muchos por muchísimo tiempo, que básicamente lo que hace es ya oficializar que el cinturón lumbar no es un equipo de protección personal y establece pues toda la normativa técnica asociada para decir que bueno, sin recomendación médica no debería estarse utilizando, que los riesgos asociados al uso inadecuado son enormes y la promoción de las prácticas ergonómicas y la prevención es realmente lo que deberíamos de estar haciendo. El uso del cinturón dice específicamente, esos cinturones no son equipos de protección personal. Y creo que eso es algo que básicamente todos en el gremio hemos estado esperando durante mucho tiempo y es un valor agregado de la norma dentro de sus anexos. Esta es la norma, muy rápidamente, como ustedes ven, básicamente lo que busca es la presencia del dolor, la posibilidad de poder ir a los centros de trabajo sin que necesariamente yo tenga una queja o tenga un nivel de riesgo identificado como alto, medio o bajo, pero yo podría llegar y aplicar un instrumento para tomar dolor que me pueda determinar a mí la necesidad de hacer evaluaciones más profundas o de lo contrario, pues que pueda guiar una atención médica de las personas y que me permita comparar en el tiempo también, porque yo podría tomar la decisión de aplicar el cuestionario en diferentes momentos durante la vida laboral de la persona y ver cómo está evolucionando. Para mí ha sido un gusto, espero no haberlos enredado más que el mismo nombre de la norma y pues que cualquier cosa, si tienen alguna duda o una pregunta en cualquier momento, pues yo voy a estar por acá y podemos resolverla con todo gusto. Muchas gracias por la atención y pues espero que sigan disfrutando del evento. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Me parece que pueden ser muy útiles. En el paquete de normas que nos van a ofrecer hoy gratuitamente está incluida la norma. Sí, al final les vamos a pasar un link. Bueno, el compañero Eric, que es el coordinador del proyecto, les va a dar un link para que puedan descargarlas. Tal vez ahí sumarle que no deje de leer el artículo científico, es muy importante para que entendamos bien de dónde nace y por qué se clasifican las cosas como se están haciendo dentro de la norma. ¿Alguien más? ¿Dónde podemos conseguir el tema del Excel que mencionabas? ¿Está dentro de la norma o es Claro. algún link específico? En la norma, en el apartado 4, está el enlace. Y si no, pues pueden buscar la Escuela Internacional de Ergonomía y ahí ellos tienen a disposición y hago un anuncio, tienen otro montón de instrumentos también que podríamos descargar gratuitamente, que eso es lo importante. Gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Si hay una persona que indica tener una lumbalgia, no se le ha hecho ningún tratamiento ni identificación y ahora esa persona solicita, bueno, resulta que esa persona no lo había indicado antes, ahora indica que tiene una lumbalgia. Se supone que la remisión médica fue desde el 2020 y ha venido con los temas, ¿verdad? Nosotros no somos médicos. ¿Podríamos, a partir de la norma, hacer una valoración y emitir recomendaciones o no es lo más recomendable? Okay. Eso es muy importante porque a nivel 1, nosotros al no ser médicos lo que podremos ser son personas autorizadas a llenar o entrenadas para llenar el instrumento. El instrumento no está hecho para que nosotros tomemos una decisión de sí o no, está hecho para recopilar la información técnica necesaria para que un profesional de salud pueda tomar una decisión.
¿Alguna otra persona? Jesús, si gustas, te puedes devolver como a las normas iniciales que sacó el comité en el 2023, por favor. Bueno, ahí como pueden ver en la pantalla, esa fue parte de las normas que van a tener ahora disponibles en el enlace. En este caso elegimos esa por el tema de lo del cinturón lumbar, que es una consulta que nos hacen constantemente en el Consejo de Salud Ocupacional, pero como pueden ver hay normas bastante importantes, por ejemplo la 6385, principios ergonómicos en el diseño de sistemas de trabajo. Esa norma es súper importante. Acá, como decía Susana, tenemos un privilegio aquí en Costa Rica de contar con esas normas adaptadas a nuestro país. Y cuando vamos a diseñar puestos de trabajo en ergonomía, esa norma es súper importante. Inclusive en otros países de la región, en Latinoamérica, no la tienen y muchas veces no saben en algunos casos qué criterios tomar en cuenta para el diseño. Y bueno, los que somos ingenieros e ingenieras sabemos que los controles ingenieriles en el diseño del puesto de trabajo es sumamente importante y esta norma realmente los invito y las invito a que la puedan consultar para que puedan ampliar un poco desde el punto de vista técnico los conocimientos en cómo diseñar o qué criterios tomar en consideración. Y bueno, la 8996 de ergonomía del ambiente térmico también es una norma que hemos empezado a trabajar en el Consejo de Salud Ocupacional con el compañero Eric Ulloa. Hemos venido también como dicen, masticando un poco la norma porque lo que hace es calcular la tasa metabólica. Entonces también es una norma bastante completa, son normas muy técnicas, ¿verdad? Entonces, de igual forma, sí hay que darles una buena estudiada, una buena leída para que las puedan comprender. No sé, Eric, si quieres ampliar algo sobre las normas o Jesús. Yo tal vez la INTE ICTR que está por allá también es una norma que, si no estoy equivocado, fuimos el primer país latinoamericano en implementarla y traerla. Y bueno, es una herramienta importantísima porque no es lo mismo aplicar, sin lugar a dudas, las evaluaciones de riesgo dentro de una empresa con ciertas condiciones o con ciertos ritmos de trabajo que son específicos y dados, a hacerlo en lugares que son tan diversos y tan variables como es agricultura. Y también, bueno, no está acá, pero hay una específica también para construcción. Entonces, por si les sirve el dato, es importante que lo tomen en cuenta. Gracias, Jesús. Eric. El trabajo que se ha estado realizando desde el año 2016, 2015 básicamente, fue, bueno, ya las normas existían muchas, lo que se hizo fue, en una primera etapa, fue actualización de la gran mayoría de las normas. Después ya se siguió con actualización de algunas y comenzamos a trabajar normas nuevas que se han, de hecho, estas la mayoría son nuevas y considero que las normas, por ahí hay gente que dice que las normas deben ser solicitadas para poderlas nosotros ya entrar en el sistema de normas. Yo considero que las normas que logremos ir captando en el mundo y que podamos actualizarlas para por lo menos tener el conocimiento de ellas. Porque sin tener el conocimiento de las normas no podemos esperar que alguien por obra y arte de magia le llegue. Por eso yo considero que todas las normas que vayan saliendo en seguridad y salud ocupacional deberíamos de por lo menos estudiarlas, analizarlas y ojalá homologarlas y tenerlas ya en el sistema nuestro. Pero bueno, hay diferentes opiniones. Eric, para este año ya estamos trabajando en la nueva etapa, ¿verdad? De actualización y nuevas normas y actualizaciones. Y entonces, bueno, como ven, este proyecto continúa,
¿verdad? Ya no recuerdo cuántas normas mencionaron, más de 100, ¿verdad, Susana? Que ya trabajamos. Entonces, de verdad que es un esfuerzo importante, como decía doña Susana y doña Alejandra, de parte de tanto de INTECO como del Consejo de Salud Ocupacional. Igual se hace una convocatoria a los diferentes sectores para que participen de las normas. Entonces, si alguien, alguno o alguna está interesada, también puede acudir al compañero Eric, que es el coordinador del proyecto, para que puedan aportar. Entonces, también está abierta esa posibilidad. ¿Algo más, Jesús? No, solamente unirme al llamado, siempre hacen falta manos y siempre van a ser útiles. Entonces, bueno, en este caso yo represento al subcomité de ergonomía, pero hay bastantes en el que ustedes crean que pueden sumar, es cosecha para nosotros mismos y es aporte al país. Entonces, bienvenidos cuando quieran unirse a ellos. Muy bien, nuevamente otro aplauso a Jesús. Muchísimas gracias, Jesús.